Hola, ¿cómo están? Espero que todos bastante bien. Y la idea de hoy es conversar con ustedes acerca de un tema que me parece que mucha gente necesita un poco de entendimiento. Y el tema que quiero tocar hoy básicamente se trata del tema de adquisición de vivienda. ¿Por qué? Porque en muchas partes es muy común observar, si ustedes siguen las redes, si siguen el YouTube, pueden observar que hay mucha información al respecto, no solo para comprar vivienda aquí en Estados Unidos, sino también para comprar vivienda en el exterior, aquellos que habitan en el exterior, en otros países, por supuesto. Observamos cómo el mercado funciona de manera diferente dependiendo del país. Y así vemos que en Venezuela la gente pues comenta que los apartamentos y las casas están casi que a precio de regalo. Es más, mucha gente ni siquiera quiere vender las propiedades, aun cuando necesita el dinero, porque simplemente están pagando muy poco por esas viviendas. Y lo mismo pasa en Uruguay, lo mismo pasa en Argentina, pero no sucede lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos el problema es totalmente diferente, y es que lo que ha pasado en Estados Unidos es que en el 2021, año 2021, inicio del 2022, la tasa de interés estaba bastante baja. Pero ahí es cuando entra la Reserva Federal. Ya saben que hay temas económicos que tienen que ser tratados, tienen que ser revisados por el gobierno, y observan pues que se tiene que aumentar la tasa de interés. En la actualidad tenemos tasas de interés que van a depender mucho, por supuesto, del tipo de crédito que la persona tiene, que van a depender, por supuesto, de con quién negocias, con qué banco vas a negociar tu préstamo de vivienda, si lo vas a hacer con una compañía que hace este tipo de concesiones, este tipo de préstamos. Pero lo usual, lo que está pasando en la actualidad, lo que está pasando realmente es que la tasa de interés está un poco alta para lo que estamos acostumbrados, lo que estaba acostumbrado la gente acá en los Estados Unidos. En la actualidad tenemos que una tasa para una casa que quieres comprar una vivienda, pues puedes conseguir una tasa de un 7,6% para un préstamo de 30 años. Si haces un préstamo FHA, que es un préstamo de gobierno, puedes obtener una tasa de 7,0%. El FHA lo puedes obtener un préstamo de 15 o 30 años. Por supuesto, si es de 15 años, vas a pagar mucho más dinero mensualmente, y hay veces que mucha gente no puede soportar pagos tan altos. Y tenemos la de 30 años, que por supuesto puedes conseguir un precio más barato. ¿Cuándo es el momento ideal para comprar una casa? Allí es la pregunta que todos nos hacemos. Pues el momento ideal es cualquier momento, es el momento en que tú consideres que necesitas primero una vivienda. Va a depender de tu necesidad. ¿Tienes necesidad de comprar vivienda? ¿Sí o no? ¿Prefieres comprar vivienda a estar rentado? ¿Es mejor comprar vivienda en la actualidad o vender vivienda en la actualidad? Pues también todo eso va a depender de ti. Hay mucha gente que, como les digo, no quiere vender sus viviendas, no quiere vender sus propiedades. Y hay otras, por supuesto, que sí están vendiendo y otras que están comprando. Entonces el mercado da para todo. Todo va a depender siempre de lo que tú desees, de lo que tú quieras. Así que si quieres comprar vivienda, pues no te detengas. Yo pienso que no debemos ser tan negativos. Muchas veces nos limitamos, tenemos miedos y entonces decimos, no, ni voy a preguntar porque va a ser imposible para mí. No, si tú tienes un buen historial crediticio, que eso es en todas partes del mundo, lo más factible es que te concedan un préstamo. Por supuesto, el préstamo va a depender de lo que siempre tú ganes. No puedes esperar obtener, comprar o esperar comprar una casa de $1.000.000 cuando tu sueldo pues no te va a permitir pagos superiores a, por ejemplo, $5.000, $6.000. Si quieres también, por supuesto, si vas a dar enganches, si vas a dar un down payment, como llaman aquí, o no lo piensas dar. Recuerden que hay préstamos donde la gente simplemente no obtiene, no tiene que dar una entrada, no tiene que dar un down payment, un enganche, y muchas veces ese down payment lo recomendable es que si quieres bajar los costos mensuales, los pagos mensuales por el préstamo, pues sea al menos de un 20%. Así que, como les digo, todo va a depender siempre de ti, de las posibilidades que tú tengas.
Si tú tienes el dinero ahorrado para comprar una vivienda, pues lo más lógico es que te debes comunicar con un realtor. Yo te voy a dejar en la descripción, te voy a dejar el contacto de, de mi esposa, de Cire García, ella es realtor, y mi hija Génesis García, quien también trabaja en real estate, y ellas las pueden guiar en el proceso. Además, pues ellas tienen los contactos de los entes financieros que te pueden decir si estás en la posibilidad o no de adquirir una vivienda. Aparte de eso, te pueden guiar en el proceso, ya que muchas veces la gente, como les mencionaba, el historial de crédito, pues la gente puede ser que su historial de crédito no lo ayude, pero ellos te pueden decir qué es lo que debes mejorar y en cuánto tiempo entonces podrías aplicar por un préstamo. Así que te lo dejo en la descripción, pero recuerda que siempre es una decisión tuya. Mucha gente prefiere y dice, no, yo no quiero hablar con nadie, yo me voy por mi cuenta, pero recuerda que siempre cuando tú tratas de hacer negocios por tu cuenta, hay muchas letras pequeñas que desconoces la terminología, desconoces lo que quieren decir y nadie mejor o nada mejor que un realtor para que te guíe durante el proceso, te explique las dudas y además pueda negociar por ti, porque ya los realtors pues tienen la experiencia suficiente como para negociar por una persona y saber cómo te puede ayudar con el lender, en el caso de que el prestamista pues sea la propia constructora, o cómo te puede ayudar con el ente financiero, si el ente financiero pues ya trabaja con el realtor. Entonces mi sugerencia siempre va a ser no te vayas por tu cuenta, siempre contacta a un personal de real estate, a una persona que trabaje con el real estate, con bienes raíces. Eso es aquí y en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque como les digo, hay muchas letras, hay muchos párrafos, hay muchas cláusulas que desconocemos totalmente y lo mejor es siempre contar con la experiencia de alguien que se haya dedicado a este trabajo y por supuesto se haya preparado para este trabajo. Si quieres hacerlo directamente con un banco, también puedes hacerlo directamente con un banco. Lo que se comenta es que los bancos que dan más facilidades, o el banco que da más facilidades para un préstamo o una hipoteca, es el Bank of America. También tenemos Chase, también está Wells Fargo. Entonces depende cómo tú te sientas. Depende con quién tú quieras negociar. Pero recuerda que al final del día lo importante es que inicies una negociación, inicies una discusión con un realtor, con un real estate, un agente de real estate de bienes raíces para que te guíe durante el proceso. Y ya tú decides, no, yo tengo mi banco y puedo trabajar con mi banco y de la mano vas trabajando con la persona de real estate o simplemente pues haces todo el proceso con real estate o simplemente puedes conversar con el lender, con la persona que está vendiendo las casas. Si son casas nuevas, pues usualmente los lenders tienen préstamos y ellos te pueden ofrecer en algunas oportunidades algunos beneficios. ¿Por qué? Porque hay veces donde el mercado está totalmente detenido y ellos te pueden dar algunos beneficios para que tú puedas obtener tu casa y te veas atraído a adquirir una vivienda. Pero como les digo, muchas veces si la persona va sola desconoce de todo esto y nada mejor que un funcionario real estate para que los guíe durante ese proceso. ¿Cuál es la mejor época para comprar una vivienda? Esa es otra de las preguntas más comunes y es muy normal que escuchemos a la gente diciendo, mira, compra la casa en verano. No, muchas veces no, cómprala en invierno. Pues aquí en los Estados Unidos lo usual es que la gente compre casa durante la época de verano. ¿Por qué? Porque es cuando las clases terminan y la gente comienza a mudarse. Los padres obtienen nuevas ofertas laborales y lo usual es que estén buscando una vivienda muy cercana a las escuelas de sus hijos. Aquí pues en Estados Unidos saben que las escuelas tienen sus propios grados y es muy común que la gente con hijos, por ejemplo aquí en Houston, que es donde yo vivo, la gente trate de vivir en zonas como Katy, en zonas como The Woodlands, en zonas como Cypress, en zonas que las escuelas tienen mejor valoración, ¿ok? Que son clase A. Si tú no tienes hijos y en realidad pues lo que quieres es vivir una vida citadina,
pues hay muchas áreas cerca al downtown de Houston y en realidad pues si no te preocupa el tema de la escuela, pues Houston tiene áreas para cualquier persona. Así que lo usual es que las personas se muden a Katy, se muden a The Woodlands, bien porque está muy cercana a su trabajo, pero principalmente la gente lo hace por un tema de escolaridad, porque sus hijos pues necesitan ir a una escuela, a menos de que hay menos tasa criminal, hay menos tasa de crímenes y todo eso es revisado aquí. Todo eso tú te puedes meter en las páginas web o incluso le puedes preguntar a tu funcionario de real estate y esa persona pues simplemente te va a guiar y te va a decir. Otra cosa que el funcionario o esta persona, el agente de real estate te puede decir es si la casa que pretendes comprar se encuentra en una zona de inundación, sobre todo porque estamos muy cercanos al Golfo y entonces recuerden que en estados como Florida, en estados como Luisiana, en estados como Houston, es muy importante pues siempre estar pendiente si la zona donde piensas comprar es una zona muy cercana a donde pasen los huracanes, a donde puedas encontrar pues que son más peligrosas por el tema de huracanes en determinadas temporadas. Así que eso es algo que también tienes que revisar si se inundó anteriormente la casa, si se trata de una zona donde hubo inundaciones cuando han pasado algunos de los huracanes o si simplemente no hubo ninguna inundación. Si la casa que pretendes comprar es usada, entonces también deben revisar si esa casa estuvo en un área de inundación. También se puede revisar el tema de las personas que child predator, los depredadores sexuales, eso también lo puedes revisar. Pues, en fin, simplemente tú para comprar una casa siempre va a ser tu decisión, siempre va a ser dependiendo de tu economía, qué es lo que tú quieres. Y recuerda pues que el precio siempre va a variar de la zona donde te quieras mudar. Si es una zona más tranquila, por supuesto, con un nivel de escolaridad mucho más alto, menos crímenes, es una zona en desarrollo nueva, como les decía, el área de Katy, el área de Woodlands, entonces los precios van a ser un poquito más altos. Ahora, si te mudas a un área donde a ti no te importe lo de la escolaridad, sino que por el contrario quieras estar más cercano al centro de la ciudad, pues entonces los precios pueden variar y te pueden favorecer. Entonces siempre va a depender de lo que tú quieres, cómo lo quieres y recuerda que el momento es cualquiera. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una necesidad de obtener una vivienda. Y entonces, como estamos en un mercado tan variable, una economía tan cambiante, no sabemos si esa tasa de interés va a seguir subiendo. Nos decían, no, esto se va a detener en febrero de 2023 o esto se va a detener en febrero de 2024. Entonces, al final no sabemos. La tasa ha continuado, ha ido subiendo. Y recuerda pues que eso ya depende de la economía de un país. Ahora, si tú me preguntas a mí si es el momento para ti de comprar casa, pues para mí sí lo es. Para mí siempre va a ser el momento de comprar una vivienda. Si yo tengo la necesidad de comprar una vivienda, si yo quiero invertir en una vivienda, pues porque quiero ganar un dinero, quiero obtener una liquidez y tengo las posibilidades de comprarla, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Siempre las casas se van a revalorizar, vas a obtener un valor donde puedes obtener una ganancia. Yo he tenido casas, he tenido algunas propiedades, he vendido, he comprado y de verdad que la ganancia pues siempre la he visto, la ganancia siempre ha estado allí. Así que siempre va a depender de lo que tú desees, de lo que tú quieras, si quieres una casa para ti, para tu familia, si quieres una casa de inversión y entonces también dependiendo de eso vas a tener que revisar ese tema con el prestamista. Puede ser otra vez con un banco directamente o puede ser con una compañía que se encargue de iniciar toda esta etapa de los préstamos. Te voy a dejar los contactos en la descripción de estas compañías con las cuales puedes conversar para iniciar el tema de préstamos, para que te digan qué tan posicionado estás para iniciar
la adquisición de una vivienda. Otro tema que aquí, por supuesto, está en discusión por la gente es el tema de las rentas. ¿Qué prefiero? ¿Prefiero rentar o prefiero comprar? Entonces la gente pregunta, ¿en realidad vale la pena rentar? ¿En realidad vale la pena comprar? Pues también va a ser una decisión tuya. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos las rentas, el landlord, la persona que es el dueño de la propiedad, se va a encargar de las reparaciones. Si tú le dices que se dañó el aire acondicionado, que se dañaron algunas cosas de la casa, pues siempre va a depender del dueño de la casa esas reparaciones. Hay gente que dice, yo no quiero comprar una casa, sobre todo si es una casa usada, porque la garantía es muy corta y entonces me toca asumir a mis gastos que no tengo la disponibilidad económica para pagarlos, para sufragarlos. En el caso de que sea una casa nueva, pues hay garantías de 1 año, 2 años, puedes extender las garantías de la casa, todo va a depender de la constructora y entonces esos son temas que ya una persona, un funcionario, un empleado de real estate, un agente de real estate, pues te puede guiar en el proceso, te puede ayudar. Así que mi comentario es que independientemente de la tasa, independientemente de cómo se mueva la economía, siempre va a ser tu necesidad, ¿ok? Porque mucha gente se quiere esperar a que la tasa baje y tú no sabes si la tasa va a bajar. Y entonces te están renovando una casa o un apartamento donde estás alquilado, donde cada año te viene un aumento. Si se trata de casas, recuerda que muchas veces los dueños de esas casas tienen un interés variable y siempre la recomendación para ti va a ser que trates de obtener un préstamo con un interés fijo. Como está el mercado ahorita fluctuante, entonces los bancos o las compañías que hacen las casas, las constructoras, que te ofrecen algunos préstamos, están ofreciendo algunos incentivos y parte de esos incentivos es hacer un lock, cerrar la tasa de interés y esas tasas de interés muchas veces son variables. Entonces tú tienes que revisar básicamente con tu agente de real estate qué es lo que te conviene. Si te conviene pues tener un interés fijo, si te conviene tener un interés variable. Mi recomendación siempre va a ser que tengas un interés fijo. Recuerda lo que pasó hace algunos años atrás aquí en los Estados Unidos, que mucha gente perdió la vivienda. ¿Por qué? Porque compraban casas con un interés variable y entonces muchas veces no se daban cuenta y hay mucha gente que compró casas costosas de 500, 600 mil dólares, 700 mil dólares, sobre todo en el área de la Florida. Yo recuerdo que yo vivía en Florida y yo vivía en una casa de esas, rentado porque estaba recién mudado, y la dueña de esa casa pues compró con un interés variable y cuando ese interés subió, por supuesto, se lo quieren cargar a uno, ese aumento del interés y muchas veces ni siquiera con ese aumento pues les da para pagar la casa. Entonces mucha gente se tuvo que ir a short sale, que es una venta en corto, para que el banco trate de recuperar su dinero y en otras oportunidades pues la gente simplemente perdió su casa porque al aumentar el interés aumentaban las mensualidades y al aumentar las mensualidades la gente decía yo no tengo para pagar tanto. En fin, hay que entender siempre el mercado, es algo que tienes que revisar. Pero mi punto aquí ¿es la oportunidad para comprar casa? En la actualidad siempre va a depender de ti. ¿Cómo está tu economía? Tienes un 401k, puedes pedir un préstamo de un 401k. Si trabajas en una compañía, tienes que revisar con tu compañía si tu compañía otorga préstamos para adquisición de vivienda, qué interés te puede dar el banco. Si tú tienes ahorros, entonces tú dices, bueno, yo quiero comprar una casa en Estados Unidos. Si es tu primera casa, vas a tener algunos beneficios, como puede ser el homestead. Una vez que tú compres tu casa, puedes aplicar con el condado de la ciudad, con el condado donde tú habitas, de donde vives, con la ciudad, y obtener una exención, una reducción de los intereses del condado que te va a ayudar a bajar los pagos mensuales de tu casa. Pero bueno, todo eso lo vas a ir revisando, lo vas a ir aprendiendo a medida que vas conversando con tu agente de real estate, con tu banco, porque es importante pues que sepas que muchas veces la gente compra una casa, sobre todo si está en un terreno nuevo, es una casa nueva, y cuando compras por primera vez, lo que estás pagando es el terreno. Pero ya cuando el condado al próximo año vuelve
a revisar el tema de los impuestos a la propiedad, entonces va a decir, al momento en que compraste el terreno, pues costaba 60.000, 70.000 donde está la casa, pero ahora tiene una casa que tú compraste y esa casa cuesta 400.000 y entonces vas a tener un nuevo cálculo y el banco, por supuesto, te va a decir, hey, yo tengo el préstamo tuyo, la cuota mensual aumentó porque hubo un nuevo cálculo de impuestos. Pero bueno, allí entran otras variables, que si el escrow, de lo que tienes allí en el banco, de lo que lleva tu banco prestamista, en fin, son cosas que tienes que saber, hay que conocer y por supuesto, te repito y te reitero, independientemente de que mi esposa o mi hija son agentes de real estate, pues mi sugerencia simplemente va a ser, pregúntale siempre, trabaja de la mano de un agente de real estate. Yo no te puedo decir que vayas a un tribunal, soy abogado, no te puedo decir que vayas a un tribunal por tu cuenta si no conoces las leyes. Siempre te voy a decir, apóyate en un abogado. Igualmente, si vas a construir una casa, no te puedes ir con cualquier persona a construir una casa. Tiene que ser por lo menos un arquitecto que la diseñe y después con ingenieros que se encarguen de la construcción. Así que es mi recomendación siempre apoyarse en un profesional. No te vayas nunca solo, no te vayas nunca a comprar una casa solo porque puedes perderte de muchos beneficios. No es que la gente te quiera causar daño, no es que la gente te quiera estafar, que también hay estafadores, por supuesto que sí. Pero cuando tratas ya directamente con el lender, con el constructor de la casa, cuando tratas ya directamente con un banco, pues esas personas te van a guiar. Pero definitivamente el agente de real estate con su experiencia te puede decir, pregunta esto, pregunta lo otro, dile aquello, dile lo otro. Tratemos de obtener un beneficio de parte de quien está vendiendo la casa, sobre todo si se hace una inspección de la casa y la casa presenta detalles. Es como cuando vas a comprar ropa y dices, no, pero esta camisa tiene un huequito aquí, tal vez me la dejas un poquito más barata. Entonces puede ser que obtengas algún tipo de descuento. O bueno, mira, yo quiero la casa usualmente las casas aquí vienen con los appliances, con lo básico que es la cocina, el microondas, el dishwasher, el lavaplatos eléctrico. Y muchas veces tú puedes negociar la nevera, muchas veces puedes negociar lavadora y secadora, otras veces puedes negociar el portón eléctrico. Hay casas que ya vienen con todo esto. Entonces tienes que saber qué es lo que estás comprando y por supuesto todo va a depender del precio, el costo de la casa. Si la casa viene con sprinkles, que es para regar la grama o el césped, o simplemente pues no viene con nada y entonces ahí es donde entra el funcionario del agente de real estate a negociar todo este proceso. Así que ya sabemos que va a depender en primer lugar de ti, si quieres comprar una casa, si tienes una posición económica sólida, porque van a revisar tu crédito, si tienes suficientes ahorros, si puedes demostrar que trabajas y que el salario que tú tienes va a permitir pagar una mensualidad. Ahí va a entrar también, por supuesto, la tasa de interés que te comenté, que les decía que está por encima en la actualidad del 7%, pero recuerda que puedes hablar con el prestamista, con el lender, y entonces puedes hacerlo porque la tasa está aumentando. Puedes cerrar una tasa un poco más baja, pero tienes que revisar siempre el tema de que si te están ofreciendo una tasa variable o te están ofreciendo una tasa fija, si el préstamo es por 15 años o el préstamo es por 30 años, si tu casa es nueva o es una casa de inversión, porque si es nueva, entonces ya sabes que vas a obtener algunos beneficios porque es una casa para ti, para tu familia, pero si es una segunda casa, una segunda inversión, pues allí no vas a obtener los mismos beneficios, vas a tener que dar una entrada mucho más alta, que usualmente es 20-25% del valor de la casa. No vas a obtener el extension de la casa que te mencioné hace un momento, porque esos extensions simplemente se dan para la casa principal, la casa de familia, y no para casas de inversión. Si quieres comprar propiedades en otras partes del mundo, pues también sería un buen negocio. Recuerda que las propiedades siempre se revalorizan y muchas veces pues dejando el dinero en el banco no es tan beneficioso como moviéndolo, como moviendo el dinero en propiedades, bien sea apartamentos, bien sea casas. Todo va a depender, por supuesto, del país, de la economía del país. Esto lo mueve la economía.
Pero siempre lo más importante va a ser qué es lo que tú quieres. ¿Prefieres rentar? ¿Prefieres comprar? ¿Ok? A cómo está el mercado, si tienes las posibilidades de comprar, hazlo, porque las rentas igualmente están bastante altas para los dueños de las propiedades. Y entonces los dueños de las propiedades tienen que pagar sus mensualidades y se supone que esa renta les permita a ellos en parte paliar esos costos, ¿no? Alcanzar, cubrir esos costos de mensualidades, porque algunas veces se hace por negocio, otras veces se hace por necesidad y otras veces pues la gente lo hace como inversión. Entonces tienes que revisar cuál es tu situación, qué es lo que quieres, pero siempre, ojo, siempre va a depender de ti. Esto no es que alguien te diga compra en la actualidad y tú vas a decir sí, voy a comprar en la actualidad, porque después no vayas a decir no es que tú me guiaste, tú me dijiste, no, déjate llevar por tu instinto, revisa bien tu economía, revisa bien tus finanzas, revisa bien cómo se está moviendo el mercado y si tú lo que quieres es en realidad salir de una renta, pues es el momento de que salgas de la renta y compres tu propia casa. El precio va a depender, también te lo comenté, va a depender de ti, de cuánto puedes pagar, ¿ok? Mientras más costosa sea la casa, más vas a tener que pagar una mensualidad. Mientras más económica sea la casa, el monto será mucho más bajo. Si das down payment, si das enganche, si das entrada, o simplemente si no das entrada. Si das entrada, 20%, 25%, lo que tú tengas de ahorro, pues te va a bajar la mensualidad. Si tú dices, no, yo quiero un préstamo donde no quiero dar nada, que también hay esas posibilidades, entonces allí vas a tener que pagar una mensualidad mucho más alta. Así que dependemos entonces en la economía, para el tema de las tasas de interés, eso depende del país, depende de la economía de un país y en este caso la Reserva Federal aquí en Estados Unidos es quien está en este tema de revisión de tasas. Así que es importante pues que las revises, pero nadie sabe, nadie tiene una varita mágica para decirte mañana va a bajar, espérate, porque por el contrario, han ido subiendo y la gente se ha perdido la oportunidad de adquirir una casa con un interés más bajo. Bueno, espero haber cubierto algunas de las interrogantes que pueda tener usted, que pueda tener muchas personas para comprar una vivienda. Y lo más importante es que si tienes preguntas, no dudes en contactarme, no dudes en llamarme. Puedes hacerlo dejando tus mensajes. Yo voy a tratar de dejar en la descripción toda la información para que ustedes pues puedan contactarnos y entonces puedan iniciar su proceso con toda seguridad, con toda tranquilidad y confianza. Recuerden, nos encontramos aquí en Houston. Un abrazo inmenso, gracias por haberme seguido y gracias por haberte agregado, gracias por haberte suscrito a mi canal. Un abrazo, les habló José García, cuídense y que tengan una excelente y feliz semana. Chao, hasta luego.